Programa hice unos últimos llamaditos. Yo creo que en las próximas horas, quiero ser prudente con esto, pero creo que en las próximas horas es factible que direccionemos todas las miradas periodísticas hacia nuevos barrios como en el que estamos en vivo trabajando. Villa Azul. Villa Azul. En la provincia de Buenos Aires también. Bueno, a ver. O sea, recién no digo, ahí están manejando información muy puntual. Me hablan de un barrio en Almirante Brown. No quiero dar detalles porque están terminando, hay un operativo detectar, están testeando. Me hablan incluso también de algo. Se acordaron tarde, ¿no? Se acordaron tarde. Había que testear antes. Tarde. Sí. El operativo detectar, yo creo que es una buena medida es muy buena, de gobierno. Sí, claro que es muy buena. Porque vos vas, buscás. Claro. ¿Sí? Tarde. Pero es intervención, hay que intervenir. Sí. Es como dijo el presidente. El presidente dijo el otro día, vamos a aumentar la cantidad de test. Porque ahora sabemos dónde está el virus. 60 días no estuviste en casa encerrados y ahora te das cuenta dónde está el virus. ¿No pudiste darte cuenta antes? Y yo hoy me preguntaba qué pasa y se lo pregunté a varios médicos. En minutitos nomás va a estar con nosotros el doctor Eduardo López. ¿Sí? Y vamos a tener la posibilidad de hablar un ratito con el doctor Eduardo López. ¿Qué pasa con la gente que está sana dentro de los barrios que terminan cerrando con esta suerte de barrera sanitaria? Sí, porque en la Villa Azul lo que contaron es que nadie entra y nadie sale. Claro, pero adentro se supone que tienen que ser muy medidos. Bueno, eso es lo que te contestan. Barbijo. Que nadie se mueva de sus casas. Porque si vos tenés 80, hay 80 casos. Claro, ¿sí? 81 casos, evidentemente vos corres riesgo de terminar contagiando a la gente que no está contagiada. En Buján pasó lo mismo, ¿te acordás? En Buján pasó lo mismo. Bloquearon todo, nadie se movía, nadie salía de su casa. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿No? El bloqueo ese sanitario. Sí, es como una barrera sanitaria. Sí, es una barrera sanitaria. Se llama supresión. Eso, supresión. Es decir, controlan el lugar. Bueno, yo la información que tengo, no estoy en condiciones de decirte bien dónde, porque verdaderamente no lo tengo, pero se armó un comité, ¿sí? Un comité de crisis entre Nación, entre la provincia de Buenos Aires, entre algunos intendentes y los movimientos sociales, y de ese comité de crisis, ¿sí? Hay un Excel que manejan en la provincia de Buenos Aires que es barrio, cantidad de gente relevada, cantidad de casas relevadas, por cada casa por ahí tenés 4, 5, 6 o 7 personas, cantidad de sospechosos. Mirá, yo te lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar solamente. Los Excel me dan... Te dan miedo. Yo me acuerdo el de Lopetegui y Quintana. Esos dos personajes. Y el de... ¿Cómo se llama? El de... Porque Lopetegui y Quintana siempre te mostraban un Excel, ¿viste? En el gobierno de Macri. Siempre me dan miedo los Excel. Gobernar por Excel es raro. Yo prefiero otra cosa. Mira, esto lo muestro, ¿sabes por qué, Eduardo? Porque no está actualizado, ¿sí? Y si vos ves acá, te encontrás con el barrio, con la fecha, con el municipio, Quilmes, Vicente López, Lanús, Quilmes, San Martín, Merlo, La Matanza, con la cantidad de casas testeadas, o sea, consultadas, la cantidad de personas, los casos sospechosos. Fíjate cómo aparece. Bueno, ahí abajo de todo está justamente Villa Azul, acá está, con ese 125 con 53. Por eso lo muestro, porque está desactualizado. Confirmado 53. Confirmado 53. Yo creo que acá vas a encontrar en las próximas horas seguramente otros barrios que tengan que aplicar esta estrategia de la barrera sanitaria, ¿no? Te confirmo, perdón, te doy el dato de último momento, 32 positivos, 85 en total en Quilmes. 32 Villa ya Azul. son 32 en Villa Azul. En Azul. 32. Y esto va a ir aumentando. Sí, que no entre ni Tati, ¿no? Con los testeos rápidos, esos 170.000 testeos que iban los chinos. a hacer. Los chinos. Los chinos. Todo. ¿Alguien sabe? Yo me perdí. Fallaron. ¿Fallaron? Yo creo que fallaron, sí. No sabía nada. Lo que yo tampoco. Lo que no tengo claro es si de los que fallaron los que nos donaron o fallaron los que el Estado pagó. Escúchame, en el barrio silencio, ¿no? En el barrio San Pablo de Talar. Ahí va, ¿ves? En el Talar. Bueno, ¿ves? Vos estás teniendo más información que yo. Habría 63 casos. Ahí está. 63 casos. Bueno, eso es lo que va a pasar. Claro, obviamente. Estamos cerrando un día muy complicado donde efectivamente vimos muy de cerca, de hecho estamos en vivo permanentemente allí en Villa Azul, y hasta hace minutos con producción estábamos reunidos, y lo que yo les marcaba es la información que tengo, es que vienen nuevos, digamos, ejemplos, como el que vimos hoy en Villa Azul, ¿sí? Que verdaderamente preocupan. Acá aparece el primer dato. En epidemiología se llama clúster, o sea, el lugar donde se aglomeran casos o se dan casos con más frecuencia. Te cuento algo cortito, Eduardo. Se viene un escándalo
Judicial. político-judicial, de inteligencia. Viste que funciona la Comisión Bicameral de Sí. Control de Organismos de Inteligencia. Claro. Por un lado. El miércoles se reúne. Por otro lado, en las próximas horas se va a conocer una denuncia. Algo vamos a contar y anticipar. Yo escribí algo ayer en A24. Un escándalo con mails pinchados. A la pucha. Eso ya lo vimos en Argentina. Eso lo vimos hace 40 años. Sí. No hay gobierno en la Argentina que no haya utilizado los servicios de inteligencia para para pinchar. espiar opositores, periodistas, Totalmente. empresarios, sindicalistas. En minutos vamos a ampliar este escándalo. Ahí Spillman me va a ayudar con más información. Pero en las próximas horas se viene una causa judicial de proporciones. Hay un listado. Vamos a dar a conocer algunos nombres. Políticos de la anterior oposición, pero políticos del anterior oficialismo. Espera, ahí me perdí. Que espiaban. Aquella más. No, Voy de te vuelta, perdí. voy de vuelta. Está con nombre. Hay dos partido, hay dos investigaciones en Sí. curso muy fuertes, que una la va a presentar el propio organismo de inteligencia y la otra se está desarrollando en la bicameral. Se presentan con con listado de gente que fueron pinchadas. La sorpresa es que no solamente intervenían a los opositores. Fueron pinchados durante el gobierno de Macri. Correcto. Ok. Entonces No- hablemos así, con nombre y apellido. Ok. Durante la gestión Costumbre de Arribas, el habitual gobierno de de Macri. Arribas. Costumbre habitual de Macri. ¿no? Costumbre habitual de Macri, y yo le Por eso sumaría fue procesado. de todos los gobiernos de la democracia. Todos. De todos los gobiernos de la democracia. Digo, para ser claro Lo en que esto. hacía Néstor. Lo que hacía el lo que hacía kirchnerismo. Cristina. Bueno, Lo que hizo Macri entonces. ahí lo que tenés es una causa judicial que va a ser un ¿Y escándalo espiaban a quiénes? Bueno. ¿A propios extraños? a propios y ajenos. Entre los propios. Bueno, te doy dos nombres. Sí. Nicolás Mazzot es uno de ellos. La AFI espiaba a Mazzot. Nicolás Mazzot es uno de ellos. El otro es, y te va a sorprender este nombre, y lo voy a terminar de dar en detalle en algunos minutitos. Digo, esto tiene una gravedad institucional muy grande, que es Emilio Monzó, Al presidente de la Cámara de Diputados. presidente de la Cámara de Diputados. Espiaban. ¿Qué encontraron? ¿De qué manera les Bueno. pinchaban y les interceptaban los mails? Eso era Marcos Peña puro. Era orden del jefe de gabinete. Porque Emilio Monzó era Muy contrario No. a Peña. muy. Y Muy. no solamente eso, sino dentro de la interna con Peña, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte la interna. Acordate que era la pata política y la pata Sí. técnica, digamos. Te vas a sorprender, Eduardo, cuando te cuente que hay seguimientos con motos, filmaciones. Estás hablando del presidente de la Cámara de Diputados, Estoy hablando Emilio en Monzó. general. O sea, que espiaban y seguían al presidente de Sí. la Cámara O sea, de Diputados. digamos, entendemos el nivel y al de gravedad que tiene esto, presidente- ¿no? Y al presidente, era presidente del bloque, Presidente del bloque. Monzó. Presidente del bloque. Y de los opositores a ese De gobierno. los opositores al gobierno aparece Graciela Camaño. Yo ahora voy a contar bien en detalle para que se entienda bien. Lo vamos Estaba a... con Massa en ese momento. Correcto, consenso federal. Claro, Ella entró estaba con Massa. como Era consenso la mano federal. derecha La de mano Massa. derecha de Massa. Exacto. La mano derecha de Massa. Hasta que Massa después se arregla con Cristina y Máximo. Claro. Pero en ese Pero momento, en ese momento era yo lo ubico dentro carne de, y uña. dentro Era, de la oposición. jefa de gabinete de Massa, digamos. Sí. Seguimientos, filmaciones, intervenciones ilegales de mails, A la pucha. escuchas telefónicas. Y te digo una cosa que recién lo conversaba con Spillman antes de entrar. El miércoles hay una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que es la única comisión que por razones obvias, me explicaban el fin de semana, no puede sesionar online. Obvio. Porque todo lo que sucede ahí es secreto, Claro. puede ser pinchado, puede ser grabado, puede Grabado. ser... Bueno, lo van a hacer el miércoles en el Salón Parodi, justamente de la Cámara de Diputados, que es un salón amplio. Y ahí, en esa reunión, se va a terminar de consensuar una nueva denuncia que tiene aún una gravedad mayor a la que te acabo de contar, de 80 personas, un listado de 80 personas, entre los que hay periodistas también, entre los que hay empresarios. Yo te aclaro, Eduardo, no es que juegue el misterio. Yo entiendo cuando me decís vamos al grano. Hay cosas que yo puedo contar y cosas No, que no puedo obviamente, contar por obviamente. una cuestión de que va a haber una presentación judicial y no quiero terminar después siendo citado yo a declarar en la justicia de por qué yo di obviamente. antes la lista. De todas maneras, algo vamos a contar. Algo vamos a contar. Lo que sí te digo es que hace 10 días que la Comisión Bicameral recibió información
de un ex funcionario del gobierno de Macri. Un hombre que pasó por dos organismos y que se presenta como arrepentido de todo esto que estamos contando. Ah, la pucha. No, tiene una gravedad institucional enorme. Sí, sobre todo cuando yo me entero lo de Monzó, obviamente llamé tanto a la gente de Monzó como al propio Mazot, ninguno quiso hacer declaraciones. Me olvidé de contarte a alguien. Dentro de las personas investigadas, que yo las llamé también, me atendió, bueno, en forma muy escueta, porque me parecía obligación de que si yo tengo esta información, llamar y chequearla, aparece Laura Alonso. Como espiada. Como espiada. Ex titular de la Oficina Anticorrupción. Espiada por su propio gobierno. Espiada por estamos su propio... hablando de eso, ¿no? Sí, por su propio espacio político, por su propio gobierno. Su propio gobierno, directamente. Yo en minutitos voy a dar todos los datos. Dale, gracias, Edu, gracias, Doc. Buen programa. Bueno, nos quedamos. Yo no escucho producción acá. Si me confirman si efectivamente tengo a... Sí, te escucho perfectamente. Ya en minutitos nos vamos a meter en forma exclusiva con toda la información que tenemos en una noche de información muy caliente aquí en 4 días. Ya les vamos a mostrar todo lo que tenemos a propósito de esto que en pocas horas se va a convertir en un verdadero escándalo institucional, político, judicial, de inteligencia. ¿Sí? En minutos les vamos a contar detalles de parte de lo que sabemos y algunas cosas que obviamente tenemos que preservar porque hay una investigación en curso y será la justicia quien tenga que obviamente avanzar y decir qué hay detrás de esto que nosotros tenemos para contar. ¿Sí? Todos esos minutos. Estamos también en vivo, obviamente, trabajando en Villa Azul, allí en el conurbano, en Quilmes, donde se acaban de confirmar casos. Y estamos también con el doctor Eduardo López, que gentilmente nos está atendiendo. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias, doctor. Gracias por atendernos. Usted sabe que en las últimas horas hablamos y me quedé pensando en un concepto que usted me expresó, que me pareció interesante poder trasladarlo. Usted está convencido de que la cuarentena fue imperfecta y que producto de esa imperfección de esa cuarentena estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es un pico, ¿sí? O una pequeña elevación justamente en la montaña, ¿no? En las últimas 2-3 semanas, las últimas 2 semanas la cuarentena fue imperfecta, no la anterior, porque la gente no cumplió adecuadamente la cuarentena y hubo mucho más circulación de gente en todo Buenos Aires. Y aparte de ello, se despolarizaron los casos en los barrios populares de una manera bastante importante. Fíjese que el primer caso en los barrios populares ocurrió el 21 de abril, en el barrio Padre Mujica, y ese barrio al cabo de un mes tuvo alrededor de 800, 900 casos, es decir, que hubo un número muy importante de casos. Entonces, estas últimas 2 semanas la cuarentena fue imperfecta, y yo a eso me refiero, porque no se cumplió adecuadamente diríamos, quedarse en la casa y que no utilizar los transportes públicos, salvo los servicios esenciales. Claro. Y esto quedó muy claro, Facundo, por eso es que uno tuvo que, desafortunadamente, volver en algunos aspectos atrás en la ciudad de Buenos Aires y conurbano, ¿no? Claro. Con lo cual, evidentemente, hay parte de esta historia que estamos haciendo entre todos que no la hicimos muy bien, doctor. Yo creo que usted sabe que las cuarentenas cuando son largas siempre tienen una tendencia a cansarse y cuando uno se cansa tiene tendencia a incumplirlas. Lo que pasa que, francamente, la cuarentena es una formidable herramienta para bloquear la diseminación del coronavirus, y la otra herramienta que trabaja casi a la par de ella, a la par de la cuarentena, es el testeo. Nosotros ahora estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y eso es bueno. Se está testeando fuertemente en los barrios populares, y fíjese usted, cuando se empieza a testear, el ejemplo del barrio Azul, Villa Azul, fíjese usted la cantidad de casos positivos que aparecen, ¿no? Y así algo parecido pasó en la Villa Padre Mujica, en la Villa Padre Richarduli, y ahora se está trabajando en el barrio Zabaleta. Claro. Con lo cual, el trabajo en las villas tiene que ser muy intenso, puerta por puerta como está haciendo, y el plan detectar que trabaje a pleno. Tenemos que ir a trabajar todos los días a las villas para detectar, si no, el número de casos va a seguir subiendo en forma importante. No me preocupa que aparezcan nuevos casos y que los casos suban.
Lo que sí me preocupa que no empieza a ponerse la curva de tipo empinada, claro, de tipo vertical, ¿no? Claro. Doctor, ¿me acompaña un minutito a Villa Azul, que estamos en vivo trabajando? Porque hay lamentablemente una información de último momento que hay que confirmar, que tiene que ver con actualizar un panorama de lo que se está viviendo allí en el sur del conurbano. Marcelo Padovani, estás al aire. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a actualizar el número. ¿Recordás que veníamos dando, bueno, durante todo el día fue cambiando el número de infectados de COVID aquí en la Villa Azul? 85, Facu, 85 infectados es el nuevo número que acaba de distribuir el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay 100 casos en estudio, cuyo resultado va a estar en el transcurso del día de mañana martes. Claro. Pero el dato nuevo es este, 85 casos en este día, lunes feriado, que está a punto de finalizar. Claro. Vos sabés, Facundo, un dato importante, mañana va a haber un operativo enorme aquí en el barrio Azul, aquí muy cerquita del acceso sudeste. Van a llegar nada más ni nada menos que 100 médicos para colaborar precisamente en la búsqueda de casos y testeos que se están realizando aquí desde el viernes. Desde el viernes 22 de mayo se están haciendo y se están buscando casa por casa, claro, los casos de coronavirus. Facu. Bien, Marce, gracias. Nos quedamos, por supuesto, en vivo, viendo una imagen y una escena muy atípica, muy particular. Es un barrio popular, ¿sí?, que tiene mucha historia por la cercanía que tiene con quizás una de las villas más grandes del conurbano bonaerense, que es la Villa Itatí, que es histórica, ¿sí? Y ver el barrio completamente tapiado, ¿sí?, con vallas inclusive, como lo estamos viendo, con móviles de la propia policía. Pienso en la gente que está ahí adentro, pienso en aquellos que saben que tienen que ser testeados en las próximas horas para confirmar si se van sumando estos 85, porque la progresión fue 53, después de ahí saltó 84 y ahora Marcelo nos actualiza y nos confirma que efectivamente se suma un caso más. Doctor López, uno mira esto con mucha preocupación porque solamente por ahora es una foto y esperemos que se quede solo en este barrio, pero la información que tenemos es que en las próximas horas podrían sumarse más barrios populares, ¿no? En primer lugar, les voy a contar que esa foto tiene una película atrás, que hay seguro un grupo de infectados que se curaron. ¿Me explico? Que son los que contagiaron a estos estos pacientes que estamos detectando. Quiere decir que esto es para que la gente entienda cómo se disemina fácilmente este virus, sobre todo cuando las condiciones de cuarentena no se cumplen adecuadamente. Esto es lo que yo llamo la cuarentena imperfecta, claro, que cumplen alguna gente del barrio y otra gente no la cumplió. Y esto es evidente. Si es verdad, como se rumorea, que hubo un partido de fútbol, que yo no sé si es cierto, es el rumor que a mí me llegó, es lamentable porque hubo un grupo, y cuando usted tiene grupos y permanece más de 15 minutos rompiendo el distanciamiento social, uno casi garantiza que el virus que está viviendo entre nosotros empieza a infectar y a diseminarse. Sí. Bueno, mire, ahora hay que trabajar muy fuerte, ¿no? Yo le cuento, Eduardo, dos datos que yo conté una noche aquí en 4 días, ya ni me acuerdo cuándo porque ya perdí el registro del día en el que vivo. Pero la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, yo conté acá, parado, en el momento que estaba haciendo la editorial, que me había llegado información que en Villa Itatí había muchísima angustia y muchísima preocupación por la falta de agua, ¿sí? Y estuvieron 4 o 5 días sin agua. Eso en el sur del conurbano. Y si me voy al norte del conurbano, también conté acá, parado una noche, que en La Cava, uno de los barrios populares más célebres, más famosos, si se quiere, de la zona norte del conurbano bonaerense, se estaban organizando campeonatos de fútbol los fines de semana. Entonces, ahí es donde me parece que cuadra perfectamente el concepto que usted plantea de cuarentena imperfecta, ¿no? Definitivamente está dando dos buenos modelos, ¿no? Por un lado, un barrio popular no puede estar con falta de agua porque es una catástrofe. Y en segundo lugar, deberíamos organizar campeonatos de fútbol. Claro. En otros barrios populares también es un desastre. Y es donde nosotros tenemos que monitorear y controlar. Esto no es represivo, sino enseñar a la gente que no puede hacer campeonatos de fútbol en plena cuarentena. Pero no es por el bien del gobierno ni de la intendencia. Es básicamente por el bien de ellos mismos para no infectarse. Porque si bien los adultos jóvenes en general en un 80% cursan una enfermedad benigna, algunos adultos jóvenes cursan enfermedad más grave y cada tanto un adulto joven contagia a un adulto mayor
y ahí sí que tenemos complicaciones. Por lo tanto, esto de que uno es inmune y no me va a pasar nada, no cuenta. Acuérdese que este coronavirus tiene 3 características desde el punto de vista social. No respeta géneros, en primer lugar, no respeta edad, y en tercer lugar, no respeta clase social. Cruza en diagonal a toda la sociedad, a los más pudientes y a los menos pudientes. Por eso hay que todo el mundo respetarse a sí mismo para no contagiarse. Claro. Doctor Ezequiel Spillman, ¿cómo le va? Ezequiel, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Le quiero hacer una consulta específica a propósito de este caso de Villa Azul. En realidad 2 cuestiones a la vez. La primera, esta nueva idea de cerrar el barrio. 2 preguntas en una. ¿Lo tendría que haber hecho también la ciudad en la 31 y en la 1114? Y en segundo lugar es, estas estrategias que tengo entendido que llaman de supresión, ¿fueron efectivas en algún otro lado del mundo o estamos experimentando porque en Europa y en Estados Unidos no hay barrios o villas de emergencia como tenemos en la Argentina? Bueno, en primer lugar son 2 jurisdicciones distintas y 2 características distintas. Si uno mira la parte edilicia del barrio Azul y ve la parte edilicia de la villa o del barrio Padre Mujica o Padre Richarduri, son totalmente distintos, con lo cual las estrategias tienen que ser diferentes. Yo ahí respeto lo que cada jurisdicción va decidiendo, pero es evidente, Facundo y Ezequiel, cuando uno mira los 2 barrios es totalmente distinto. Claro. El barrio Padre Mujica y el barrio Richarduli son barrios en alto, una casa pegada a la otra, y fíjense que no es lo mismo que ocurre esto en el barrio Villa Azul. Por lo tanto, de hecho tenemos una gran parte de este barrio que hoy analizábamos. Hubo un dron de A24 trabajando durante la mañana allí. Gran parte del barrio tiene todas las calles asfaltadas, son más que lo que popularmente se llama villa, son asentamientos con casas fabricadas seguramente por el Estado. Ahí lo estamos viendo, gracias a la producción. Hay una parte y una parte, es interesante, ¿no? Claro, hay una parte primera que se la ve, que se ve obviamente que estamos hablando de un déficit habitacional, pero que seguramente sí, en este caso, no como marcábamos en Itatí, hay agua corriente y seguramente tienen por lo menos un poco más desarrollado los servicios, ¿no? Exactamente, hay una parte que creo que es a partir del barrio Procrear, aparte del programa Procrear, y otra parte de casas digamos, mucho de más precarias, diríamos, con respecto a esto. Pero fíjese usted que la parte precaria, Facundo, no está en altura, No, es todo bajo. Es todo bajo. Entonces son 2 características distintas, debe estar mucho más desparramada, mucho más esparcida esta parte que lo que pasa en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Mire, doctor, si usted me permite, a ver con la cámara 1, este es el último reporte oficial que llega, ¿sí? En estos momentos. Está datado de hace 20 minutos y habla de la búsqueda activa de casos sospechosos y el abordaje territorial, donde justamente en el barrio de Villa Azul, Quilmes, Avellaneda, porque ahí hay un límite, casos sospechosos 225, confirmados, el último dato que nos daba Marcelo Padovani desde el lugar, 85, pero atención con esto, que hay 100 personas pendientes, doctor, de resultado. Con lo cual podemos estar hablando de muchos más casos, ¿no? Esto es lo que se llama un brote conglomerado importante, ¿no? En un lugar que funciona desde el punto de vista técnico casi como un lugar semicerrado. ¿Me explico? Porque se esparció por toda la villa. Esto es lo que no hay que tener. Por eso hay que ir a testear a los barrios, golpear las puertas, detectar a los sospechosos, antes que nos encontremos que por lo menos el 50%, hasta hoy casi, no el 50, pero el 40% o 30% si ustedes quieren, está infectado, que es una cifra muy alta. Y tiene un grupo que estamos esperando los resultados, con lo cual seguramente este porcentaje va a aumentar. Claro. Y esto es lo que hay que evitar. Doctor, ¿y qué mensaje usted podría dar cuando rápidamente empieza a aparecer esta dicotomía de la cual tanto se habla, salud o economía o salud? Que por supuesto creo que lo más importante de todo es que todos seamos empáticos, de que hay mucha gente que la está pasando mal en términos económicos, de que es muy difícil. La Argentina ya venía con una crisis económica muy severa previo al coronavirus, y esto seguramente lo va a agigantar de una manera
por ahora creo inimaginable. Después vamos a hablar un poco de economía esta noche porque me parece importante. Hay gente que la está pasando muy mal, pero cuando se plantea ese debate, esa dicotomía sobre la economía y si es la economía, es la salud, ¿qué mirada tiene esto? Bueno, yo en general creo que es un falso debate. En primer lugar, creo que la salud pública en una pandemia tiene herramientas. Hay dos herramientas que son fundamentales. La herramienta primera es la cuarentena, claro, que es una herramienta fenomenal, y la segunda es el testeo. Argentina va en camino de cumplir las dos, y entonces en ese aspecto estamos trabajando bien. Segundo lugar, diríamos, si la gente entiende y cumple lo que significa la cuarentena y las pautas que se dan, claro, yo creo que en un futuro cercano vamos a empezar a mejorar la productividad. De todas maneras, hay que decir que ya hay varias fábricas importantes que han empezado a producir. Por eso, a mí me parece, Facundo, aprovechando el programa, que la alternativa de militancia pro cuarentena y militancia anti cuarentena para mí no existe. Para mí la cuarentena es una herramienta fenomenal, del cual yo adhiero, junto con el testeo. Y creo que si trabajamos todos en conjunto, porque el mejor mensaje hay que dárselo básicamente a la gente, claro, diríamos que está haciendo grandes esfuerzos, nosotros pensamos que esto vamos a ir adelante. Nos quedan semanas duras, pero por otro lado, el trabajo que se está haciendo, diríamos, de salud pública, de nación, de provincia y de Ciudad de Buenos Aires, yo creo que va a dar frutos. Sí, doctor, más allá de la recomendación es testear y testear. Más allá de las cifras económicas, repito, hoy vamos a hablar de economía aquí en 4 días, más allá de esas cifras y de la situación económica de muchas familias, de muchos trabajadores, de la preocupación que hay una angustia generalizada. Se habló mucho de angustia en las últimas horas. Se habló muchísimo de la pregunta que le hizo la colega Silvia Mercado al presidente, de la respuesta del presidente a la colega en relación a la angustia. ¿Qué mirada tiene? Digo, ¿es inevitable estar angustiados? Sí. Lo que pasa es que la palabra que usó la colega fue sacrificio. Y es un concepto totalmente distinto. Estar angustiado yo lo entiendo, estar deprimido yo lo entiendo. Y eso sí es verdad y hay que tratar de trabajar en esto. Ahora, lo que está haciendo la sociedad es un gran esfuerzo, claro, pero en el fondo también, seamos sinceros, es para proteger su propia salud. Porque fíjese usted, cuando usted afloja una cuarentena y no ejerce algún monitoreo de lo que pasa, tenemos la Villa Azul. Y con esto alcanza. El otro modelo son los geriátricos, que uno se olvida. Pero vio cuando salen los geriátricos y salen los geriátricos, no, están todos en buen estado. A esos enfermos usted los sigue y hay un grupo que lamentablemente fallece y aparecen en la lista de fallecimiento, porque son adultos mayores, claro, casi todos con comorbilidad. Entonces, tengamos cuidado con lo que nosotros definimos en esto. Yo creo que hay que tratar de tener un lenguaje, diríamos, que sea lo más entendible para la gente. Yo creo que esto es fundamental, por eso yo la militancia pro pandemia y la militancia pro cuarentena y la militancia anti cuarentena no las entiendo. La cuarentena es una herramienta como el testeo. Claro. Somos dos, doctor López, gracias. Gracias. Hasta gracias, luego. Facundo. El doctor Eduardo López, buenas infectólogo, noches, buenas noches. Quiero intercambiar algo de información con ese. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo tengo la información de que en las próximas horas, lamentablemente, vamos a tener que poner el foco y la mirada en otros barrios. Se conformó un comité de crisis entre la nación, entre la provincia de Buenos Aires y entre algunos intendentes del conurbano y movimientos sociales. Y es factible que en las próximas horas, en este intento de detectar en forma un poco más masiva, si se quiere, casos, van a aparecer barrios y se va a tener que inevitablemente ir a cerrar, ir a establecer una suerte de barrera sanitaria en otros lugares del conurbano bonaerense. Me hablan de un barrio en Almirante Brown, quiero ser prudente con esto. Alguna otra zona de Quilmes, uno San grande Martín, en La Matanza. Y en La Matanza. Uno muy grande en La Matanza, muy conocido. A ver, ahí la clave, Facu, es que ya venían trabajando provincia con intendentes, ahora se va a sumar el gobierno con el plan Detectar, que hace un mes no existía y solamente lo podías ver en la ciudad. Estos testeos masivos en lugares donde aparecen pequeños focos que después pueden transformarse en un foco grande o no. Me estaban hablando de un asentamiento, de una villa muy grande en La Matanza. Bueno, una de las 5 o 6 yo que tiene. estaría muy atento a lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas, porque es factible que se repita esto que estamos viendo. Estamos en vivo allí con Marcelo Padovani. ¿Sí? Marcelo, ¿ya se fue la policía del lugar?
No, Facundo, no. La policía permanece aquí. Son 300 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Mirá, aquí vamos a girar levemente y vamos a ver allí, por ejemplo, un patrullero que está allí. La policía va y viene, Facu. La policía va y viene. Recordemos, sí, mirá, allí tenés efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero te iba a decir, este barrio, la noticia es que está prácticamente sitiado. Aquí hay un sitio, no puede entrar ni salir nadie por una cuestión sanitaria, es cierto. Pero de hecho las rejas están aquí y no se puede salir y no se puede entrar, y por eso es la asistencia permanente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que estuvo hasta hace algunos minutos Facu Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que esta mañana habló con vos y te daba algunos detalles acerca de qué es lo que está pasando aquí en este barrio tan vulnerable y tan postergado. Estaban repartiendo hasta hace algunos minutos algunos bolsones de comida, pero lo importante tiene que ver con el operativo sanitario, Facundo, que va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, que va a ser importante. 100 médicos van a desembarcar aquí para hacer test, para buscar el coronavirus casa por casa. Claro. Solo se testean aparentemente los casos sospechosos. Y en Marce, te quiero preguntar. Te quiero preguntar por... Me imagino que habrás hablado con muchísimos vecinos, con los pocos que se pueden acercar. Ahí vemos a una chica jovencita caminando por el lugar. ¿Qué dicen desde adentro del barrio? De adentro del barrio lo que quieren es que no les falte nada. De hecho hubo, cerca de las 20:45 aproximadamente, salieron algunos vecinos a reclamar cosas básicas, como por ejemplo agua. Dicen que en algunos sectores del barrio está faltando medidas de higiene, elementos precisamente para la higiene y tipos de cosas básicas para poder superar esta situación. Ese es el planteo básico que están haciendo. Cosas muy simples como para poder superar esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Por lo demás, Facundo, el reparto de comida, vemos que... Vos sabés que estuvo el ejército también, como lo hemos podido ver en los últimos meses aquí. ¿Qué tipo de asistencia da? El ejército en este caso va con comida directamente. El ejército reparte comida, sí, exactamente. Reparte comida, como hemos podido ver en distintos barrios del Gran Buenos Aires, ya durante la pandemia, ¿no? Ya durante, desde que se decretó la cuarentena, desde el 20 de marzo, hasta aquí hemos podido ver al ejército argentino haciendo este tipo de tareas. Porque, claro, la de la seguridad es patrimonio, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, más allá, Facundo, de que, como le decía anteriormente a Eduardo, en los alrededores se ve la presencia de fuerzas federales. Hemos podido ver, por ejemplo, a la gente de prefectura aquí, muy cerquita en la autopista de La Plata a Buenos Aires, o ves a la gente de la Policía Federal también, o ves a otra fuerza de seguridad federal pidiendo los certificados correspondientes para poder circular. A propósito de esto, Facu, recordamos, mañana es el primer día hábil de la nueva cuarentena. Veremos cómo funciona esto en el ingreso, Marce, en los ingresos de la ciudad. Cuando vemos esos movimientos aislados de gente por ahí, vecinos que aparecen, eso adentro del barrio, ¿no debiera estar controlado para que no haya circulación? Digo, en la noche hay poca gente, pero... porque vos sabés que... mirá, te cuento, porque esto te lo explican los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Por eso están... Mirá, te las voy a mostrar y las voy a tocar para que vean que son reales las vallas. Esto no es decorado. Mirá, por eso están estas vallas acá, Facu. Porque de la valla para acá... Es muy fuerte la imagen, Marcelo, es muy fuerte la imagen. Sí. Ver un barrio completamente acordonado. Trabajás en la calle hace muchos años, Marcelo, y has tenido coberturas sociales seguramente en barrios similares, pero es la primera vez que yo recuerdo que han tenido que cerrar prácticamente, vallar un barrio para evitar, ¿sí? Me imagino la incertidumbre que se debe estar viviendo ahí adentro. Y lo que deben de estar pensando también otros habitantes de otros barrios populares, de que esto pueda llegar a pasar en otros barrios vulnerables, ¿no? Por eso te decía, Facu, vos me preguntabas, la gente dentro del barrio circula. Esto lo explica muy bien el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Dice, aquí la cuarentena, y desde que empezó el 20 de marzo, es comunitaria. ¿Por qué? Y bueno, primero por una cuestión de infraestructura. Claro. En segundo lugar, por una cuestión de imposibilidad física. Digamos, hay gente que quizás no se pueda quedar adentro de su casa todo el tiempo, precisamente por esto, por una cuestión de infraestructura. Entonces lo que hacen es la cuarentena comunitaria.
ponen las vallas y de acá para acá no sale nadie y de acá para acá no entra nadie. Entonces, de esa manera se intenta controlar la expansión del virus. Marce, le vamos a sumar información que va recibiendo Spillman en vivo. Ya está Gabriel Slavinsky con nosotros. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por venir. Por favor. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando un presidente se incomoda, no sé si la palabra es se enoja, frente a una pregunta de una periodista en términos de imagen política? ¿Sí? ¿Lo contestamos en algunos minutos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué tenés, Ezequiel? Fíjate las fotos que tenemos, fueron hace unas horas allí en Villa Azul, en el Club Progreso. Mirá las fotos que tenemos, Facundo, a propósito de lo que estábamos charlando, de cómo se está manejando el tema social, justamente en esta villa, en este asentamiento que hoy está... Ahí está, mirá. Cuidado, ¿Esto fue hace algunos minutos? Esto fue hoy a la tarde, a pedido del municipio de Quilmes. El ejército argentino ingresó, fíjate, son bolsones de comida. Esto es el Club Progreso, allí en Quilmes, allí en Villa Azul. Estaban afuera, me contaban los camiones Unimog, y están colaborando el ejército, que ya venía colaborando desde que comenzó la pandemia, en este caso en Villa Azul, en el lugar donde están intentando detectar todos los casos de coronavirus posibles para aislarlos. Bueno, ahí vuelvo con Marcelo Padovani, ya en vivo, estamos permanentemente, ya tiene más información Ezequiel Spillman. Les dijimos, ¿sí?, en el comienzo del programa, que es una noche con mucha información política y también económica. Ya lo voy a saludar a Pierpaolo Barbieri. Pierpaolo, ¿cómo te va? Un placer estar acá. Te voy a meter en un lío en un ratito. Sos historiador económico, ¿sí? Y quiero que me ayudes a tratar de entender qué viene después de la pandemia. ¿Sí? Investigaste mucho la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo hablamos, ahora más cerca lo hablamos. En instantes vamos a contarle detalles exclusivos de la investigación que venimos desarrollando, que primero publicamos en a24.com y que hoy en 4 días vamos a poner más detalles. En las próximas horas se viene en la Argentina un escándalo político de proporciones, un escándalo judicial de proporciones, que tiene para mí, también lo podemos analizar un poco con Gabriel Slavinsky, un alto impacto político, pero también tiene detrás de esta foto y de los listados que vamos a poner en pantalla y de los nombres de las personas espiadas e investigadas ilegalmente, hay seguramente un serio deterioro institucional. Y no fue solamente el gobierno de Macri, esto lo quiero dejar en claro. Fueron todos los gobiernos posiblemente de la democracia para acá. ¿Sí? Todos los gobiernos de la democracia para acá utilizaron, ¿sí?, la agencia de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia, para espiar. Pero lo que pasaba en la gestión Macri hace muy pocos meses es realmente grave. Grave porque no solamente espiaban a opositores, que ya de por sí es algo tremendamente grave, sino porque también hay personas investigadas, espiadas, del propio espacio político del gobierno de Macri. En las próximas horas va a haber una presentación judicial y en las próximas horas va a seguir toda una tarea parlamentaria que se está llevando adelante en forma lógicamente secreta. Estamos poniendo algunos detalles en pantalla en la comisión bicameral, que seguramente va a ser un escándalo de proporciones. En minutos los nombres, en minutos los seguimientos, fotos, filmaciones, mails interceptados, teléfonos interceptados, todo eso en minutos. Pierpaolo, ¿cómo se recupera económicamente un mundo y un país como la Argentina después de lo que estamos viviendo? Bueno, antes que nada, un placer estar acá. Gracias. Yo creo que esta es una de esas crisis muy grandes que pasan cada mucho tiempo. Entonces creo que si pensamos en la crisis de 2008, fue algo solamente económico. Ahora estamos viendo algo de magnitudes mucho más grandes y creo que solamente puede salir con un trabajo coordinado entre lo económico y lo monetario, o sea, los ministerios de economía y los bancos centrales globalmente coordinando juntos. Claro. Y creo que va a haber una gran necesidad de coordinación, no solamente de las grandes potencias, sino también de las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, que van a tener que ayudar especialmente a los países que tienen más dificultad a hacer frente a los desafíos fiscales que crea el problema. Porque, digamos, Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Reino Unido pueden imprimir lo que necesitan y no hay dudas de su moneda, no hay inflación, es más, hay miedos de deflación. En maquinita, decís. Sí, bueno, no es tan sencillo como eso, porque, digamos, en Estados Unidos el que crea dinero es el banco. Entonces, lo que hace la Fed es básicamente tratar de empujar a los bancos a seguir prestando y no cortar el chorro de la economía, porque si no se cae todo. Además, se han creado 30 millones de desempleados en Estados Unidos. Entonces, si toda esa gente deja de consumir y los bancos dejan de prestar, vamos a ir a una gran depresión mundial, porque Estados Unidos ha sido históricamente el motor
del crecimiento económico. Entonces, el mundo ya vivió una gran depresión mundial en el 29, sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial también. ¿Cómo se recuperó de eso? Bueno, precisamente fue en ese momento donde aprendimos algo central de la economía, que es que cuando hay un shock, como fue en ese momento la Gran Depresión, o en este momento el COVID, o el desempleo que crea el COVID, si dejamos que todo el mundo pierda el laburo y nadie los ayuda y no hay inversión del Estado y no hay un banco central que ayude a mover un poco la economía y hay una espiral negativa. Lo bueno es que Estados Unidos tiene la credibilidad fiscal y la credibilidad monetaria para decir, mira, vamos a hacer esto, y eso sin embargo no ha creado inflación. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más, pero emite deuda que hay inversores que están dispuestos a comprar. Claro. Lo mismo los europeos, lo mismo los japoneses y lo mismo los chinos. Bueno, hace poquito publicaste un libro que se llama La sombra de Hitler, ¿sí? Que es muy interesante. Quizás otro día podemos traerte cuando para quieras charlar a propósito de esto, porque ahí te metiste un poco en la Segunda Guerra Mundial, en las consecuencias, y en los vínculos que hubo entre Hitler y Franco. Hoy estuve leyendo algunos detalles. Un día te vamos a invitar para hablar de ese tema. Pero bueno, pero eso fue producto de la Gran Depresión. Cuando vos tenés una sociedad donde tenés una economía que se contrae y se sigue contrayendo y hay más desempleo y ese desempleo lleva menos demanda y cuando hay menos demanda después hay menos oferta, esa espiral lleva a reacciones políticas de sociedades que no la aguantan más. Ahora, hay países que pueden tener un rebote mucho más rápido de la economía. Estados Unidos seguramente lo tendrá. Y países como el nuestro que las caídas son mucho más pronunciadas y estiradas en el tiempo. Bueno, el Eso problema es que nosotros, todo, me parece, como vos ¿no? decías en la introducción, nosotros venimos ya de una crisis, entonces es el tercer año que estamos en recesión y además no tenemos la capacidad de acceder a los mercados internacionales. Entonces, Perú, Brasil, México anuncian un paquete fiscal, también lo hace Italia, y pueden imprimir deuda y de esa manera invertir en la economía. No. Argentina no, porque está cerrada de los mercados internacionales, por eso la importancia de que se llegue a un buen puerto con la renegociación de la deuda. Pero digo, en ese momento, esos países pueden no tener que darle a la maquinita e imprimir. ¿Por qué? Porque tienen la espalda fiscal para decir vamos a imprimir más basado en nueva deuda que colocamos en el mercado. Entonces, por eso digo, es muy importante pensar que tiene que haber una integración en el mundo y una coordinación en el mundo para lograr que países como la Argentina, que están en una situación mucho más difícil, puedan salir. Además, vamos por una cuarentena muy larga. Yo disiento con todo respeto de lo que se dijo sobre la cuarentena. O sea, la cuarentena no es una medida que nos encantaría tomar. Claro. Hay muchos países que lograron salir de esto sin la cuarentena, nosotros no lo pudimos hacer y fue excelente que fuera temprana. Ahora bien, es un instrumento muy duro cerrar todo para evitar que pase el virus, ¿no? Digamos, hacer testeos y como hizo Corea del Sur o como hizo Austria, traquear los contactos, eso nos permite evitar ciertas medidas que tienen su impacto, ¿no? Claro, te lo preguntarán seguramente por estas horas muchos amigos, familiares, gente que te conoce. ¿Cuánto dura la economía argentina en cuarentena? La economía cotidiana, la del el hombre o la mujer que tiene una pyme, que lideran una pyme, la del comerciante, la de la economía del bolsillo de cada día. Bueno, digo, vos podés vivir con un montón de gente asistida por el Estado por 10.000 pesos que no sirven, digamos, sirven un poco, pero no para mucho. ¿Cuánto tiempo aguanta una economía parada? Yo creo que es clave lo que decías antes, hay que tener empatía de lo que ocurre con un montón de personas que están teniendo impactos muy fuertes psicológicos y emocionales de no poder llevar el pan a la mesa. Entonces, creo que por eso es importante tener una estrategia que nos permita mirar hacia el horizonte y yo lo escribí en perfil hace dos semanas, tratar de ver cuándo podés reactivar. Creo que eso es esencial para la psicología de la gente. Claro. Y me parece muy, muy positivo que se piense a darle a esa gente la certeza de en 6 semanas o en 8 semanas vas a poder volver a abrir tu pyme. Eso es lo que te mata, ¿no? Podríamos preguntarnos, lo sumo a Gabriel, si el problema es sanitario, si el problema es económico, como desarrolla Pierpaolo. Gabriel, ¿o es político el problema? ¿Qué pensás? Sí, creo que es la relación entre ambas cosas. Yo me preguntaría algo, habiendo escuchado al doctor y habiendo escuchado también a Pierpaolo, ¿cuál te parece que es más parecido al discurso de los gobiernos? Y ahí tenés la respuesta. El gobierno en su política y los gobiernos en general han adherido al discurso médico en el cuidado de la salud. ¿Lo han hecho por temor? Probablemente. Pero quizá también porque es su decisión, es su concepción ideológica de hacerlo de este modo. En el dilema, sea falso o no sea falso, entre salud y economía, han optado claramente por el planteo general que sea el de la salud. Yo creo que había que construir una nueva normalidad. Y para eso es importante
que la gente entienda que el mundo cambió. Entonces el distanciamiento social no hay manera de volver para atrás. Todos los países que incluso que no tienen casos siguen implementando distanciamiento social. Entonces es esencial tener un tiempo de cuarentena para poder adaptar a la sociedad eso, pero después hay que volver a intentar llevar el pan a la mesa para ayudar a toda esa gente que tiene la necesidad, porque si no, no podemos vivir para siempre ahí, hay que poder adaptarse, y creo que hay países que han logrado un buen balance. Hoy hablaba con familiares en Italia que me decían que están volviendo a reabrir y hay gente que está yendo a caminar, pero es una nueva normalidad, ¿no? El distanciamiento social, la más alta higiene, llegaron para quedarse y eso no hay manera de volver para atrás. Es como el antes y el después del 11 de septiembre. Claro. Volar ya no era lo mismo y nunca volvió a ser lo mismo. Entonces ahora vamos a tener que cambiar. Lo paradójico, Facundo, es que escuchamos un discurso, el médico o el más tendiente a lo económico, y pensamos que ambos son sensatos. Entonces queremos llegar a algún razonamiento en donde buscamos que el equilibrio sea esa cuestión en la que podamos transitar lo más adelante con algún plan hacia adelante. Yo creo que con más testeos, creo que se abre la posibilidad de poder ir abriendo zonas. Eso me parece que está muy bien, como el gobierno planteó las 5 fases. Vemos un montón de provincias que ya están básicamente de vuelta a una nueva normalidad. Lo que podés lograr con más testeos y traqueando a qué hace la gente es poder discernir entre las áreas y no cerrar todo al mismo tiempo. Claro. Creaste Ualá, que es una revolución que está generando en todo lo que es el dinero digital. ¿Está bien dicho? El dinero digital. Está muy bien. ¿Vos pensás que el sistema financiero tiene que ser más inclusivo? Recién veíamos, por ejemplo, un barrio donde seguramente hay mucha gente que no está bancarizada. Sí. Bueno, yo empecé Ualá y tenemos todo un equipo de más de 300 personas que trabaja en esto por una sola idea, que es revertir la injusticia de un país donde el 50% de la gente estaba completamente fuera del sistema financiero. Eso a nosotros nos pareció una injusticia y es lo que luchamos todos los días. Por eso creamos una solución financiera para toda tu plata en una app que solamente con tener un teléfono y un DNI te la damos. Y es una tarjeta para todos tus pagos. Y eso, lo que estamos viendo es una explosión del dinero digital porque la gente piensa que el efectivo, y con razón, es inseguro, es muy difícil ahorrar. En ciertos barrios te lo roban fácilmente y con el dinero en digital eso no ocurre. Claro. Además te permite abrir todo el mundo de comprar en internet, que eso te permite no depender. Creo que es algo de lo que va a dejar esta pandemia, claramente la transacción digital. Te hago 2 preguntas finales, Sí. las más fáciles. Primero, ¿tenés 300 empleados? Sí, es más, en los últimos días de cuarentena, en los últimos 60 días de cuarentena completamente remotos, sumamos 50 personas más porque la demanda por Ualá es una locura. Ya pasamos más de las 2 millones de personas en Argentina que tienen Ualá y cada día hay más. Así que les invito a probarla. 300 empleados y 320 empleados ahora y Sí. para fin de año, como le dije al presidente cuando nos juntamos en noviembre, creo que vamos a hacer más de 600. Pero la verdad es que la demanda... el doble de empleados vas a Sí. tener. Y te hago la última, que es la más fácil. La única que persona que toma empleados en Claro, Argentina. Así que ¿no? si les interesa, en el sitio web están los Esta es laburos. la más fácil y la pregunta que más te envidiamos. ¿33 años tenés? 33 años, recién Te cumplidos. despido así de lejos. Gracias. Pierpaolo, Un un gusto placer. conocerte. Un día quiero hablar de Gracias. historia, Cuando quiero quieras. hablar de Hitler, Cuando quiero hablar quieras. del vínculo entre Hitler y Franco, porque de lo que pude leer, sí, muy por arriba del libro, porque estoy con poco tiempo, me Está pareció bien, muy interesante. ¿Dónde encontraste esos documentos? Me lo contás la próxima. Dale. Un placer. Gracias. Nos vamos a meter con uno de los temas centrales del programa. Ya voy a volver con Gabriel Slavinsky con más información y análisis político. Espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. En las próximas horas se viene una denuncia judicial muy escandalosa, muy escandalosa. Cuando digo horas, hablo prácticamente de horas, porque mañana, cuando abra el día, se va a presentar una denuncia judicial en el Foro Federal, en Comodoro Pi, en el tan cuestionado Comodoro Pi, que va a hacer referencia a una de las denuncias que hay dando vueltas respecto a lo que sucedía en la Argentina en los últimos años respecto al espionaje ilegal. No solamente hay una investigación en curso o va a haber una investigación en pocas horas desde el punto de vista judicial, sino que la propia comisión bicameral que regula los organismos de inteligencia también lleva adelante una investigación que quizás sea más escandalosa que la propia investigación interna que tiene la Agencia Federal de Inteligencia. Seguimientos con motos, fotos, videos, fíjense, seguimientos, filmaciones, fotos, un listado secreto que se maneja de 80, aparentemente 80 políticos. Nosotros tenemos nombres, empresarios vigilados
y escuchados, emails interceptados, y bueno, y siempre el último punto no es muy original, periodistas también pinchados. Para que vos entiendas y sepas, y ya lo voy a sumar a Spillman con más datos, quiero explicarte bien qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está investigando en las últimas horas, que repito, como escribí en las últimas horas en a24.com, es una denuncia de alto impacto político, porque se bifurcan dos caminos. Se denuncia que se desarrollaron tareas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, y hay dos caminos que en forma paralela están tratando de esclarecer bien cómo se hacía, de qué manera, quién estaba detrás de esto, quién daba las órdenes. Pero lo que es muy llamativo, ahora vuelvo un minuto acá, es que acá se escuchaba a propios y ajenos. Había teléfonos pinchados de opositores o había mails interceptados de opositores, pero también de gente del propio espacio de Cambiemos. Volví un minutito a la placa anterior, ahora voy a hablar de los propios. Hay una investigación interna de la AFI, que es la que mañana va a derivar en una causa judicial, y hay también una investigación de la Comisión Bicameral que regula los organismos de inteligencia, que ahora Spillman les va a contar más detalles. Pero acá lo llamativo es que había gente propia investigada, escuchada, pinchada. Laura Alonso es un ejemplo, Nicolás Massot es otro ejemplo. ¿Qué es lo que va a mostrar estas investigaciones? Estos tres puntos. Dame esa placa de vuelta. Dame la anterior. Por eso, Facundo, claro, había muchos funcionarios en la última etapa, inclusive de Macri, yo creo que alguna duda tenían, porque ya no hablaban más por teléfono en línea. En los últimos 2 años no hablaban por teléfono en línea jamás. Jamás. No digo que estaban absolutamente, ¿no?, con dudas, con certezas, pero algún tipo de duda tenían, porque era imposible hablar con ellos en una línea telefónica, para darte un caso, ¿no? Bueno, acá lo llamativo, lo que contábamos recién, es que había gente del propio espacio de Cambiemos investigada. ¿Dónde estoy? ¿Acá? ¿Sí? ¿O ahí? Ahí. Mencionamos a Laura Alonso, mencionamos a Emilio Monzó, titular en su momento de la Cámara de Diputados, un hombre que obviamente tuvo muchas diferencias políticas internas. Nicolás Massot, otro hombre que era muy crítico a algunas cuestiones que pasaban hacia adentro de la Alianza Cambiemos. Pero yo no recuerdo que un escándalo de inteligencia de estas proporciones investigue justamente a propios y ajenos. Los propios ya te los contamos. Los ajenos, ¿sí? Marcábamos, entre los ajenos aparece Graciela Camaño. Quiero aclarar algo, en el caso de Graciela Camaño hay mucha información de las actividades de inteligencia que se desarrollaban alrededor de la figura de Camaño, que la tiene y la maneja la Comisión Bicameral, que ahora Spillman te cuenta de qué se trata. Está Marcos Clery, que es el referente de la Cámpora en la provincia de Santa Fe, mails pinchados. Yo hablé el fin de semana con Marcos Clery, se sorprendió con la denuncia, no estaba al tanto de lo que justamente estaba pasando, y en esta placa resume todo y Spillman suma un dato final. Fíjate, investigados propios y ajenos, la lista se va a conocer en las próximas horas, la lista completa. Graciela Camaño, diputada de Consenso Federal, Marcos Clery, referente de la Cámpora en Santa Fe, diputado del Frente de Todos. Había empleados administrativos y colaboradores del Instituto Patria dentro de la lista de los mail pinchados, y los propios Laura Alonso, Massot, Emilio Monzó. ¿Qué va a hacer la Comisión Bicameral, Ezequiel? Contame. El miércoles, Facundo, hay reunión. La Comisión Bicameral son diputados y senadores que se reúnen. Está presidida por Leopoldo Moró, que es del oficialismo, pero la integran, entre otros, Cristian Ritondo, Sebastián García de Luca, que son del PRO, que son hoy de la oposición, en su evento por el oficialismo. Fíjate, tenemos las autoridades, Facu. Leopoldo Moró, radical, pero del kirchnerismo. Juan Carlos Marino, senador radical, hoy en la oposición, senador por La Pampa. Y Oscar Parrilli es el tercero, diría, en la línea de la bicameral. Rápidamente, Facundo, en la comisión pueden, lo tienen como facultad, recepcionar denuncias sobre posibles ilícitos que se cometieron en el área de inteligencia y actuar en consecuencia, actuar como una suerte de derivado de la justicia, que se presente, por ejemplo, un arrepentido, declare ante la comisión y que luego pueda ir ese informe a la justicia. Me quedo sin tiempo. Mañana vamos a seguir con el tema. Gabriel, me quedo sin tiempo, ¿sí? Gracias por venir. Por favor. Sí, esto es grave desde el punto de vista institucional, ¿no? Sin duda.
políticamente grave. Sin duda, y en momentos en donde se habla solo de la deuda o de la pandemia, me parece que estas son las denuncias que en algún momento vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, mirá, en el Pasaban otras momento en que cosas. arrancó el tema. Pasaban otras Facu, cosas. mañana te voy a contar de una causa que obra en Lomas de Zamora y que tiene conexión directa con la que mañana va a presentar la AFI. Es una conexión directa porque comenzó en el año 2018. ¿Sabés qué me dijo un viejo y que maestro? investiga a gente muy importante del PRO. Un viejo maestro periodístico. Guardate cosas, Spielman, no cuentes Estamos todo. guardando, mirá, estamos Sí, guardando. hay cosas Estamos que obviamente no podemos contar porque no queremos No. interferir en una investigación judicial que repetimos, se presenta en las próximas horas, es de alto impacto político, hay una lista de 80 personas pinchadas, investigadas, espiadas ilegalmente y seguramente esto va a generar un escándalo político de proporciones. Mañana hay mucho más. Chao, gracias.